La Gran Alemania y los primeros movimientos de las potencias centrales durante la guerra. Ante los agresivos movimientos de anexión de los territorios de Austria y Checoslovaquia por parte de Alemania, los que vulneraban gravemente la normativa internacional, las grandes potencias europeas de Francia y Reino Unido se encontraban sumidas en la incredulidad y la negación de encontrarse nuevamente ante una amenaza bélica en pleno centro de Europa, siendo que aún ni siquiera se habían recuperado de los daños ocasionados por la Gran Guerra. La situación tenía descolocados a los gobiernos occidentales, y sujetos a una inacción que solo se explica por la gravedad de los acontecimientos, los que desataban grandes debates entre los tomadores de decisiones, sin que lograran ponerse de acuerdo respecto de cómo actuar ante tal situación. En el mes de septiembre del año 1939 Alemania decidió invadir Polonia, buscando recuperar los territorios que conectaban con la antigua ciudad alemana de Danzig, y que habían perdido tras su derrota en la Gran Guerra. La invasión alemana de Polonia provocó que Francia y Reino Unido determinaran declarar la guerra, en defensa de los polacos y contra los invasores alemanes. Con todo, la movilización de las tropas británicas y francesas fue lenta, de manera que los polacos se defendieron solos y después de más de un mes de batallas, los alemanes lograron tomar la ciudad de Varsovia, mientras que las fuerzas de la Unión Soviética, URSS, penetraban en Polonia desde el este y precipitaban el rendimiento del ejército polaco. La Unión Soviética, que actuaba en base a un acuerdo secreto que había suscrito previamente con Alemania, continuó sus avances hacia Finlandia, desatando la llamada Guerra de Invierno que, después de algunos bochornos para las tropas soviéticas, terminó por obligar a los finlandeses a ceder parte de sus territorios al gigante soviético. Por su parte, los alemanes esperaron el fin del invierno europeo para retomar sus avances en el mes de abril del año 1940, cuando invadieron Dinamarca y Noruega, buscando evitar una invasión aliada desde esta región. Dinamarca cayó rápidamente, mientras que los noruegos sucumbieron ante la traición de un político local llamado Vidkun Quisling, que perpetró un golpe de estado patrocinado por los nazis, y tomó el poder en nombre de los alemanes. Las tropas británicas que alcanzaron a acudir en defensa de Noruega, sucumbieron a finales del mes de junio, mientras que las fuerzas armadas noruegas se rindieron y la familia real noruega se exilió en la ciudad de Londres. Alemania utilizaría entonces los fiordos noruegos como base para sus ataques navales y aéreos. Los avances alemanes en el continente europeo continuaron con la invasión de Luxemburgo y los Países Bajos, que fueron arrasados rápidamente y sometidos a un bombardeo aéreo. Los rápidos avances alemanes continuaron entonces en Bélgica, donde alcanzaron a acudir las fuerzas aliadas de las tropas francesas y británicas, que se apostaron en el norte esperando que el sur esté protegido por las fortificaciones que habían levantado después de la Gran Guerra, en la llamada Línea Maginot. Con todo, los avances alemanes se efectuaron a través de los espesos bosques de las Ardenas, donde sus tanques penetraron sorprendiendo a las fuerzas aliadas, rompiendo las líneas defensivas en la ciudad francesa de Sedan, dividiendo y rodeando a las fuerzas aliadas, forzando a evacuar a cerca de 338.000 soldados británicos, belgas y franceses a través del Canal de la Mancha, en uno de los movimientos de logística más espectaculares que recuerde la historia. La situación para las fuerzas aliadas se complicó aún más cuando, en el mes de junio, las tropas italianas invadieron Francia desde el sur. El camino estaba despejado para que los alemanes asaltaran la ciudad de París, la que ocuparon rápidamente, obligando al gobierno francés a firmar un armisticio y aceptar el establecimiento de un gobierno de la confianza alemana a cargo del país, que fijó su sede en la ciudad de Vichy. Conscientes de que por mar no lograrían vencer a la Real Armada británica, los alemanes iniciaron entonces un ataque aéreo contra Gran Bretaña. La Fuerza Aérea Alemana, conocida como la Luftwaffe, atacó los aeródromos y las estaciones de radares británicos, pero sus ataques lograron ser neutralizados por la Fuerza Aérea Real o Royal Air Force británica, en un conflicto que pasaría a la historia como la Batalla de Inglaterra. Durante más de 5 meses los alemanes bombardearon a varias ciudades inglesas, provocando miles de muertes civiles y la destrucción de millones de viviendas, pero las ciudades lograron resistir los embates alemanes, obligando a estos últimos a posponer sus planes de invadir la isla. Paralelamente, las tropas de la Real Armada británica atacaron a las tropas aliadas francesas apostadas en el norte de África, temiendo que la caída de Francia pudiera llevar a que las tropas alemanas obtuvieran el dominio sobre dicha región, que resultaba clave para asegurar el paso de petróleo y otros recursos provenientes de Australia a través del Canal de Suez. La situación dañó las relaciones entre los aliados, y desató una guerra entre los italianos y los británicos por el dominio sobre el mar Mediterráneo. Los italianos atacaron a la Somalia británica en el África y lograron ocupar prácticamente toda la región conocida como el Cuerno de África. Luego fracasaron con un ataque a Grecia desde Albania, en una desastrosa campaña que terminó con 530.000 soldados italianos apresados.
En el mes de noviembre del año 1940 los británicos atacaron a los italianos desde sus bases de Malta, Gibraltar y Egipto, donde se enfrentaron a los soldados italianos apostados en Liberia, todos buscando controlar el paso a través del estratégico Canal de Suez. Las tropas británicas en el África fueron reforzadas por soldados indios, australianos y neozelandeses, logrando asegurar las posiciones británicas y avanzar posteriormente hacia Grecia, donde estaban llegando tropas alemanas desde el norte, para contrarrestar las derrotas italianas. En el mes de febrero del año 1941 las tropas alemanas sujetas a la dirección del general Rommel, que fueron conocidas como las Afrika Korps, desembarcaron en Libia, para auxiliar a los italianos en el asalto a Egipto.